Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día en que podemos reunirnos para compartir la palabra del Señor. Los saludo cariñosamente a cada uno de ustedes y recordándolos y el deseo y el anhelo de poder vernos las caras. Saludo muy especialmente a mis hermanos que están en el sur, deseando que sean fortalecidos cada día en este tiempo de tanta dificultad. El tema de hoy le he puesto un título: Bendecidos para bendecir. Y el texto en el cual me he basado para hacer la reflexión está en Génesis capítulo 27, versos 30 al 40. Se trata la historia de Esaú y su hermano Jacob, cuando su padre Isaac tenía que bendecir al hijo mayor Esaú. Jacob, que fue motivado por su madre, lo suplanta y recibe él la bendición, y se desarrolla toda una situación que es muy triste. Ese es el texto que vamos a usar. ¿Por qué este texto? Porque esta historia triste nos permite reflexionar sobre un tema que es muy importante para nuestra vida y para la vida de aquellos que amamos, nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, parientes. Este tema trata del anhelo que tenemos todos los seres humanos de sentirnos aceptados por los unos por los otros. O lo que es lo mismo, el temor que tenemos a ser rechazados. Vamos a leer la historia de Esaú y Jacob, Génesis 27, a partir del verso 30. O sea, comenzamos en el momento en que ya Isaac, el padre, había bendecido a Jacob. Y llega Esaú, que había salido a cazar porque el papá le había pedido que le trajera algo que él hubiera cazado, lo cocinara, porque él cocinaba bien, y ahí bendecirlo. Y dice así la palabra del Señor, verso 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dice: ¿y quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Isaac, porque ya estaba muy entrado en edad, era ciego, estaba ciego prácticamente, no veía. Se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino a mí entonces, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo ya le bendije y está bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, gritó con una voz muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y ya tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dice: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dice a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. Le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? No le quedaba más bendición, ¿cierto? Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Aunque muchos de nosotros digamos con seguridad que no nos importa lo que la gente piense de nosotros, en nuestro interior siempre anhelamos
la bendición, la aceptación y el afecto de los demás. Y como sucedió en el caso de Esaú, este anhelo es especialmente real y fuerte con respecto a la relación que tenemos con nuestros padres. La falta de valoración de los padres muchas veces comienza en aquellos hogares donde las palabras tiernas, las palabras amorosas no existen. Son lugares como que allí haya estado prohibido esas palabras, lo mismo que las demostraciones de ternura o de afecto. Tal vez porque se interpretó de que ese tipo de actitudes podrían debilitar la autoridad paterna, cuyo rol se asume en la formación de los hijos. En mi hogar fue así. Nosotros, los que somos viejos, nos criamos en hogares con una cultura absolutamente machista. El padre no tenía, se retenía, no tenía demostraciones de amor hacia los hijos. El decirle una palabra, el hacer una caricia, queda reservada solo para la madre. La ausencia de expresiones de afecto muchas veces puede provocar sentimientos de inferioridad en los hijos, inseguridad, falta de confianza en sí mismo, con un peligro de llegar a crear distanciamiento e incomunicación. Eso es lo que más provoca. Pero otras veces, en casos más severos, esta situación se prolonga en el tiempo y repercute cuando estas personas toman trabajos, pues no tienen confianza en sí mismos, o incluso en el matrimonio. Esta necesidad entonces de ser bendecidos por nuestros padres no es solo un fenómeno de nuestro tiempo, porque muchos siglos atrás, como ya lo leímos, hubo un Esaú que lloró ante su padre, rogando inútilmente su bendición. Y al no lograrlo, él se transformó en un hombre confundido, inseguro, frustrado y enojado. ¿Qué pasaba? En aquellos tiempos, la cultura, la costumbre, lo que habitualmente se hacía, era que la bendición del padre era un evento único y de la mayor importancia en la vida del hijo, porque era el único momento en que el hijo se sentía altamente valorado por sus papás. Era el momento en que el padre pronunciaba palabras de aliento, de amor, de aceptación, de perdón, que le auguraban la bendición de Dios sobre su vida y una realización plena. Pero esa experiencia del pasado que sucedía solo una vez en la vida del hijo, para nosotros hoy, los padres de hoy, es distinto. Porque hoy nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a nuestros hijos cada día, en cada momento, en cada ocasión. Recuerden que años atrás Esaú había perdido su primogenitura. Le había cambiado a Jacob, su hermano menor, por un plato de lentejas. Génesis 25. Esa primogenitura le permitió a Jacob recibir una herencia especial que estaba reservada para el hijo mayor. Pero miren, si bien Esaú estuvo dispuesto a perder esa herencia, él no estaba dispuesto para perder la bendición de su padre. Por eso es que cuando descubrió que Jacob le había robado la bendición, Esaú se sintió destruido, aniquilado. Y es por eso que exclamó con angustia: no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, dice la palabra. Es que la bendición del Padre era irrevocable en ese tiempo. Y lo que pedía Esaú, Isaac no se lo podía dar. ¿Qué hizo? Le dijo unas palabras, pero en esas palabras no se expresaba la valoración que Esaú necesitaba. Esta escena nos revela el grado de frustración de Jacob, expresado en ese gemido y en ese llanto. Pero saben, es el mismo gemido
y el mismo llanto y la misma frustración que experimentan hoy muchos de nuestros hijos e hijas que buscan la aceptación de sus padres. Son hombres y mujeres que por alguna razón no se sintieron aceptados. Incluso muchos se han sentido rechazados por padres que nunca los han bendecido con palabras o con gestos de amor y aceptación. Estas personas tal vez ya son adultos que conocemos nosotros. Pueden ser amigos, parientes, incluso algunos de nosotros mismos que llevamos ese lastre. Pero no todo es tan malo. Miren, pensemos que si ya somos adultos, si nuestros padres no hicieron lo que deberían haber hecho, la importancia de la bendición no cesa, no se pierde. ¿Por qué? Porque yo o tú podemos ser canales de bendición, canales para que esa aceptación o ese perdón que nunca llegó fluya de nuestras bocas. La bendición expresada, sea en palabras y acciones de afecto, es importante porque puede transformarse para aquellas personas en un elemento de resguardo y de protección. Porque a la persona que bendecimos, esas palabras, esos gestos de cariño, de amor, de afecto, de valoración, provocan sentimientos poderosos que van a trascender a través del tiempo y que van a ser vitales. ¿Cuándo? Cuando ellas tengan que entablar una relación íntima con alguien, estar de novios, tener un matrimonio, ser papá, ser hermanos, tener hermanos menores. Generalmente entre los hermanos hay rivalidades. Hay abuso del mayor con el menor cuando son pequeños. Yo lo hice. Mis hijos lo hicieron. Pero a través de la bendición, un esposo puede y debe bendecir a su esposa y la esposa al esposo. La bendición aplicada a la amistad entre las personas puede profundizar la amistad, fortalecerla. Si la aplicáramos a nuestra iglesia, podemos lograr sanidades, valoración de hermanos, de hermanas en Cristo, que nunca recibieron una bendición de parte de sus papás. Miren la importancia de la bendición. La Biblia nos enseña que la bendición fue usada por Dios para cumplir propósitos tremendos, los de bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando leemos la Escritura, en Génesis, podemos ver que Dios comenzó bendiciendo a la primera familia, a Abraham. Y a partir de esta familia, la bendición fue alcanzando sucesivamente a generaciones de familias escogidas por Dios, hasta llegar a una familia especial, de la cual nació el Señor Jesús, el Mesías. La obra del Mesías abrió una puerta. ¿Para qué? Para que todas las familias de la tierra que lo desean puedan también recibir bendición de llegar a ser hechos hijos de Dios y herederos de todas las promesas de la vida eterna en Cristo Jesús, solo por la fe. ¿Se dan cuenta de lo importante que es bendecir? Pero a esta altura podríamos preguntarnos, ¿pero qué es la bendición? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se lleva a cabo? Para responder a estas preguntas, la historia de Esaú, de Jacob y de Isaac, su padre, aparece como un modelo. Mire, revisémosla. Vamos a ver que la bendición, en primer lugar, debe contemplar el contacto físico entre quien bendice y quien recibe la bendición. Luego vienen las palabras de profunda valoración, con un mensaje de futuro, de prosperidad, de victoria. Pero esto no solo en palabras, sino que con el compromiso de apoyo real a esa persona. Si tú tienes un hijo que está luchando por hacer su vida, levantarse, y tú tienes los recursos, ¿se los vas a negar?
no podría, ¿cierto? La palabra dice que si aquella persona te pide un pescado, tú le vas a dar una serpiente. ¿Te recuerdas de eso? Cuando Isaac quiso bendecir a su hijo, en Génesis 27-26, él le dijo: acércate ahora y bésame, hijo mío. Este contacto físico es muy clave, muy importante, porque a través de ese contacto expresamos cariño, aceptación, seguridad, sinceridad y honestidad en lo que estamos diciendo, en la bendición. No se trata de una palmada en la espalda, ni solo un apretón de mano. No, Isaac le dice a su hijo: acércate ahora y bésame, hijo mío. Él le estaba pidiendo un abrazo estrecho y prolongado, apretado. Y piensen que no estaba abrazando a un niño. Jacob tenía unos 40 años ya. Entonces, Isaac aparece como un modelo de persona que no tenía barreras para expresar su amor y su afecto a través del contacto físico con su hijo mayor. ¿Cuántos de nosotros, papá, tenemos que romper esas barreras que nos han impedido expresar el sentimiento más valioso que Dios ha puesto en el corazón del hombre para aquellos que amamos? Hay momentos en nuestra vida en que no nos cuesta expresar con abrazos o un beso. Y sin duda, esos momentos son tremendamente gratificantes. Pero ¿por qué tiene que ser solo en las despedidas o en los regresos después de una larga ausencia? Miren, cuando un esposo camina con su esposa de la mano, ¿acaso no se genera seguridad y cercanía? ¿No es cierto? ¿Acaso las caricias no son agradables? Es porque el contacto físico nos bendice física y emocionalmente, hermanos. Pero hay un segundo elemento en la bendición, además del contacto físico. Son las palabras, las frases, lo que le decimos al otro, lo que expresamos. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de la importancia de lo que decimos. Especialmente la carta del apóstol Santiago habla del poder de la lengua. La lengua es un órgano, dice Santiago, que puede elevarnos o derrumbarnos emocionalmente. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de las relaciones familiares. ¿Cuántas familias están enemistadas, destruidas, hijos y padres separados, indiferentes por cosas que se dijeron? Es posible que tu hermano, tu hermana querida, aún sientas las heridas que dejaron palabras que pronunciaron tus padres, o tu esposo, o tu esposa, o tus hijos. ¿Cuántas veces los hijos decimos cosas a los padres hirientes, cegados, discutiendo? O aquellos amigos que por años creíamos que eran amigos fieles y de repente dijeron cosas, palabras que regresan a nuestra mente una y otra vez y han conducido nuestra vida en direcciones que no queremos. Si eso ha ocurrido, hermano, hermana querida, aférrate a la bendición, practícala y vas a ver el milagro, porque pronto vas a ver que tú recibes también bendición de parte de los que amas, porque es inevitable. Si tú siembras amor, cosechas amor. Si siembras rencor, cosechas amargura. Todos debemos estar profundamente conscientes del poder que tienen las palabras que decimos. Por eso hay que tener tanto cuidado en lo que hablamos, cómo lo decimos. Pero también tienen importancia las palabras que no decimos. Miren, muchos padres, o la mayoría, todos podríamos decir, o debíamos decir, amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos. Pero cuando se trata de palabras de amor y de aceptación,
En muchas familias aparece un enemigo solapado, invisible, que es mucho más grande y poderoso que la tentación de decir palabras negativas. Este enemigo es el deseo de tener logros, de tener éxitos, de tener un mejor estándar de vida. En el fondo, se trata de un materialismo que aparece falsamente como expresión de nuestro amor hacia la familia. Es legítimo que nosotros le queramos dar buen pasar a la familia y trabajar y esforzarnos por tener comodidades. Pero ¿saben? Eso nos mantiene cautivos, ocupados día y noche, trabajando por eso que queremos darle a la familia. La consecuencia es que nunca vamos a tener tiempo para decir esas palabras de aprobación, de amor, de afecto, que tanto necesitamos todos. Pero ¿qué palabras son las que tenemos que decir para bendecir a los que amamos? Es importante que tengamos presente que no se trata de palabras para alabar a la persona o para hacerla sentirla bien. El principio bíblico para bendecir a otro lo podemos reconocer en el mismo lenguaje bíblico. Miren, en la Biblia la palabra bendición en el hebreo se escribe barak, B alta y K al final, barak, que al traducirla significa que estamos proclamando la intención que tiene Dios hacia una persona. Ahora, esta misma palabra bendición en griego se escribe eulogia, de la que tal vez se deriva elogio, ¿cierto? Esta palabra griega, eulogia, significa hablar de la intención o del favor de Dios a alguien. La bendición es esa. Entonces, bendecir a alguien desde el punto de vista bíblico, es decir, proféticamente, que el Señor te dé todo lo que Él tiene planeado para ti, o que todas las expectativas de Dios para ti se cumplan en tu vida. Ese es el secreto de la bendición. Dios ha querido desde siempre bendecir al ser humano y lo ha hecho desde la misma creación. Miren, el ser humano perdió su valoración con el pecado y tuvo que venir Cristo a morir en la cruz para que recuperemos el verdadero valor que tenemos según Dios, no según la gente. La gente nos valora según ídolos, según modelos, según íconos inalcanzables. Pero Dios quiere que seamos valorados. Y una razón poderosa, la misma Biblia lo dice, porque nosotros hemos sido hechos por Él. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Hemos sido nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, para bendecir a alguien, debemos tener presente qué es lo que deseamos para esa persona, qué es lo que deseamos para nuestros hijos, para nuestros parientes, para mi hermano, mi hermana, para mis amigos. Estamos acostumbrados a decir livianamente que Dios te bendiga, sin discernir qué significa eso, ni qué estamos deseando para esa persona. Pero ya sabemos, bendecir es desear que Dios haga todo lo que tiene preparado para esa persona. Mire, veamos un solo aspecto. En Proverbios 10:22 leemos, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade bendición con ella. Un hombre puede llegar a ser rico trabajando día y noche, sacándose la mugre, pero esa no es la bendición de Dios, porque ese hombre es esclavo de ese trabajo para tener riqueza. Y probablemente la va a tener, pero ¿saben? Eso no le asegura nada, porque él no va a estar a salvo de la enfermedad, él no va a estar a salvo de la vejez, él no va a estar a salvo del robo o de cualquier tragedia. La bendición que viene de Dios es otra, porque viene de Dios, es una bendición completa y perfecta.
Decir que Dios te bendiga no es desear cosas materiales. Disfrutar del fruto de nuestras capacidades humanas es posible y es legítimo. Pero saben, la bendición de Dios, la verdadera bendición, con ella podemos hacer cosas que son imposibles para el hombre, porque solo dependen de Dios. La bendición de Dios, tenemos en ella, hay paz. Dios da la paz. Hay gozo. En medio de la tristeza puede haber gozo. Hay protección, hay familia. Hay familia. La familia es bendición de Dios. Hay amistad real. Hay frutos espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la verdadera riqueza escondida en la bendición de Dios. Cuando entendamos, cuando la persona entienda que lo que debe buscar es el favor de Dios y no lo que más deseamos, lo que más queremos, entonces Dios va a tener la puerta abierta para colmarte de su bendición, de todo lo que Él más quiere para ti. Y eso es tremendo, porque la bendición no solo es lo que tú necesitas, sino que viene más de lo que necesitas, porque la bendición es la bendición correcta y perfecta. Vamos a orar. Te alabamos, Dios. Gracias porque nos has bendecido a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo nosotros, religiosamente, vamos perdiendo el sentido de las palabras, de lo que tú deseas que hagamos. Bendecir realmente es querer que tú hagas libremente tu plan perfecto en la vida de todos. Señor, ayúdanos a tener discernimiento con respecto a lo que tú nos enseñas, con respecto a lo que enseña tu palabra, Señor, y no transformarlo en palabras que no tienen ningún peso espiritual, ningún efecto. Ayúdanos a recordar cuando digamos, Dios te bendiga, estemos pensando y se lo digamos, tal como Isaac le dijo a Jacob, un futuro promisorio, un tremendo futuro. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que les prospere, que puedan crecer espiritualmente, que puedan tener en medio de las batallas la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la bendición que yo deseo para ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.